¿cómo podría cumplirse esto en 7 años? Y es que están siendo olvidadizos, están teniendo una clarísima amnesia. Porque esto ya ocurrió. ¿Cuántos cambios se adentraron en el mundo y se pusieron de manifiesto en el mundo en el año 2020? En un solo año, el ser humano cambió muchísimo. En un solo año, el ser humano se mostró más distante. En un año, el ser humano enfrió sus relaciones, inclusive con la misma familia. Ya el ser humano no ha vuelto a ser el mismo, ni va a volver a ser el mismo. De manera especial, no con los nuevos planes o con los planes de las élites que siguen siendo lo mismo. Y es crear una humanidad con una vida más que física, que sea digital. Todo lo vamos a hacer en dígitos. El dinero digital no nos vamos a mover, vamos a ser completamente sedentarios. Ellos confían en los avances tecnológicos para que eso puedan solventar los problemas de salud y los problemas sobre todo mentales que el ser humano va a padecer a causa de no tener que ponerse a pensar, no tener que generar ideas, porque todas las inteligencias artificiales lo van a hacer. ¿Qué es lo que pasaría si una nueva epidemia ocurre en estos momentos? Y no tanto en estos momentos, porque todavía en el 2023, todavía se están desarrollando las bases para que las inteligencias artificiales dominen literalmente toda la economía y toda la humanidad. Así que yo pienso finales del 2023, principios del 2024. Creo que el 2023 es el último año que vamos a ver esta nueva normalidad. Lo pienso de esa manera, no lo profetizo, lo estoy simplemente discerniendo y nada más. ¿Qué pasaría si ocurre otra nueva pandemia? Pónganse a pensar ahora, piénsalo. Si una pandemia nos obliga a quedarnos en casa para evitar la propagación, nuestra economía se paraliza. No sufran de amnesia, ya eso pasó en el 2020-2021. Las empresas no pueden funcionar, la gente no puede trabajar y la vida literalmente se detiene. Pero ¿qué pasaría si las máquinas se hicieran cargo en ese momento? Las máquinas no se enferman. Las máquinas no necesitan distanciamiento social. Las máquinas no usan cubrebocas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? A ver, ponte a pensar y piensa que tú eres el presidente de una corporación. Y tú ya sabes cómo te golpeó la pandemia. Casi te hace quebrar. Ahora estás endeudado con todo el mundo. Estás endeudado con los bancos, estás endeudado con el gobierno, estás endeudado con todo el mundo. ¿Tú crees que tú no estás pensando que eso puede volver a ocurrir? ¿Y tú crees que tú no sabes que si ocurre nuevamente, será el fin de tu corporación, será el fin de tu compañía, será el fin de tu imperio económico? ¿Será tu ruina, tu vergüenza? ¿Tú crees que tú no estarías pensando en este momento qué hacer? ¿Tú no crees que las grandes transnacionales, y no solo las transnacionales, los gobiernos, los grandes bancos, el Fondo Monetario Internacional, no se dieron cuenta con la pandemia pasada de que ya no es sustentable que la economía se base en el trabajo del hombre? Porque una simple pandemia puede hacer colapsar completa la economía del mundo. Y recuerden que el mundo pudo solventar esta pandemia porque había deflación, es decir, no había inflación. Por lo tanto, se pudo inyectar dinero a la economía y se pudo así sobrepasar esa crisis. El problema es que ahora no se puede. Por lo tanto, los gobiernos del mundo, las élites del mundo, las grandes corporaciones, los grandes mercados financieros, los grandes bancos, están manejando sobre su mesa la manera que ellos aseguran de que una pandemia no destruya por entero la economía del mundo. Porque sería imposible que el mundo se volviese a levantar. Y hablo de algo imposible. Al menos, imagínense, tardaría por lo menos 40 o 50 años el mundo en levantarse. Estamos hablando 40 o 50 años.
¿Qué significa esto para nosotros, para ti, para mí? Para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestras iglesias, de forma plural, en relación a cada una de las comunidades. La última epidemia demostró que para evitar la propagación, la humanidad debía de ser aislada. Eso estamos claros, eso es real. Si no nos aislamos, nos morimos o matamos a otros. Esta última demostró eso claramente. Ahora, esto pone la economía en constante riesgo, porque con la llegada de cualquier otra pandemia, el mundo se desmoronaría por completo, de manera ahora que hay inflación. Ya no habría posibilidad de imprimir dinero, a no ser que nos volviéramos como Venezuela. Pero escucha esto, si las máquinas controlan la economía, o gran parte de ella, entonces una nueva pandemia futura no representaría un gran riesgo. Y eso es lo que están viendo los gobiernos. Y por eso le están dando tanta fuerza a las inteligencias artificiales. ¿Por qué razón ya los gobiernos no han puesto gran control sobre las inteligencias artificiales? ¿Por qué no? ¿Y por qué estas compañías que ya tenían estas inteligencias artificiales, por supuesto, desde hace mucho, sacan a la luz estas inteligencias artificiales en medio de la pandemia, saliendo de la pandemia? ¿Por qué razón? Porque ellos saben que el mundo va a entender que esta es la única posibilidad. Las inteligencias artificiales son la única posibilidad sustentable para que la economía continúe como hasta ahora ha continuado. Esto nada ha pasado por gusto. Esto todo ha sido ampliamente controlado. ¿Por qué es que a pesar de las protestas de músicos, de artistas, de escritores, de grandes corporaciones? ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales pueden destruir las obras con derecho a autor, crear nuevas obras con derecho a autor. Es decir, el derecho a autor ya no vale absolutamente nada, porque yo pudiera crear en ChatGPT una canción cualquiera al estilo que yo quisiera, sin yo ser un gran compositor. Por lo tanto, ya la industria de la música se está viendo que se está desmoronando. Hay muchas demandas con respecto a esto, porque hay inteligencias artificiales que pueden imitar la voz de un cantante y hacerlo que ese cantante cante cualquier tipo de canción. Y hemos visto por ahí a Michael Jackson cantando pues canciones de reggaetón y todas estas cosas. ¿Y qué? Es la voz de Michael Jackson. ¿Por qué razón no le han puesto un stop a esto? Te voy a decir rápido. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Y porque lo están apostando todo a las inteligencias artificiales. Absolutamente todas las inteligencias artificiales. Los grandes de Wall Street están invirtiendo todo el dinero que tienen en las inteligencias artificiales. La propia Cathie Wood, que es una super magnate de las inversiones y dueño de uno de los fondos de inversiones más multimillonarios del mundo, está apostándolo todo por las inteligencias artificiales. Si los grandes magnates y las élites de este mundo están arriesgando todo su dinero y poniéndolo allí, es porque ahí está el dinero. Tú y yo podemos ser tontos, ellos no. Ay, yo no estoy seguro de que yo soy tonto. Yo no estoy seguro de que tú eres tonto. No lo estoy. Pero yo sí estoy seguro de que ellos no son tontos. Fíjate. Es decir, yo puedo hacerlo. Porque la propia Biblia dice que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Así que puedo ser yo tonto, tontísimo tal vez. Pero yo estoy completamente seguro de que ellos no son tontos. Y eso me hace a mí estar seguro de que no soy tan tonto. Si las máquinas controlan toda la economía o gran parte de ella, una nueva pandemia no representaría un riesgo. Porque como ya hemos dicho, las inteligencias artificiales no se enferman. ¿No te parece esto muy conveniente? ¿No parece un plan cuidadosamente diseñado? Claro, yo no estoy diciendo que nadie esté planificando las pandemias, pero sí están planificando de que de acontecer alguna, sería el plan ideal, sería el escenario ideal para que entonces todo el verdadero poder, porque el verdadero poder no se ha mostrado todavía. Escucha esto. Conozco un poquitico de tecnología. Y cuando digo un poquitico bastante. El verdadero poder de las inteligencias artificiales todavía no se ha mostrado.
Lo que tú estás mirando no es en verdad lo que es. Lo que tú estás mirando simplemente es las fases de prueba. ¿Cómo se prueban las medicinas? Que primero usan un grupo de control para ver qué efecto produce. Tú y yo somos ese grupo de control. Lo que pasa es que no nos están pagando, pero somos en realidad unos beta testers. Beta testers son los que trabajan, los que se encargan de probar como cuando sale una nueva tecnología para probar de que no tiene problema, de que todo está bien. Y eso somos tú y yo. Somos los beta testers de las inteligencias artificiales. Y nuestra generación, este año que estamos viviendo, somos los que estamos probándole a las élites en realidad cómo nosotros reaccionamos con ellas o contra ellas. ¿Qué nos parece? Y si estamos decididos a ser doblegados por ellas. Porque sin lugar a dudas, quien te enseña, te manda. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú lees la Biblia? La Biblia es la fuente de tu sabiduría y de tu enseñanza. Es la fuente de la cosmovisión del mundo. El día que tu fuente de la cosmovisión del mundo sean las inteligencias artificiales, literalmente ellos van a ser tu Dios. O el mío. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Algunos sostienen que es parte de un plan mayor por parte de las élites del mundo, una agenda oculta, por ejemplo, la 2030, para iniciar un nuevo orden mundial donde las máquinas serían la base de la economía y las inteligencias artificiales lo dominaran todo. Yo sé que suena impactante, pero esto no es solo real. Esto es absolutamente seguro. Esto es indetenible y posiblemente impostergable. Pero debemos de ser cautelosos antes de asumir cualquier conclusión, por supuesto. Estamos solamente discerniendo. Recordemos las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 24, mirad que nadie os engañe. En medio de todas estas cosas siempre vamos a escuchar especulaciones, teorías, pero nosotros nos mantenemos cautos, no siendo crédulos de nada y discerniendo todas las cosas, porque hay que discernir los espíritus, porque no todos son de Dios. Ahora, sabemos que lo que está ocurriendo en el mundo es demasiado raro para ser de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? Debemos recordar, en primer lugar, que nuestra esperanza no está en las máquinas, ni en el gobierno, ni en ninguna corporación, ¿ok? Sino que el Señor Jesús. Y sabemos que su regreso está pronto. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. El socorro bien presente en los tiempos de la angustia. Esto no es solo mencionar un verso bíblico por mencionarlo. Esto es que muy pronto nuestra fe va a ser probada. Muy pronto nuestra fe va a ser probada en muchas maneras. En las maneras más disímiles. Algunos vamos a ser probados con el hambre y con la miseria. Recuerden que se lo estoy diciendo. No se olviden de mis palabras. Y ese pronto no sé exactamente cuándo es. Pero no nace un nuevo orden mundial sin morir primero el que está. La propia escritura dice que para nacer algo tiene que primero morir. ¿Ok? Y cuando muera este orden mundial en que estamos, nuestras naciones van a ser completamente sacudidas. Sacudidas hasta las entrañas. Y eso va a causar hambre, eso va a causar pobreza, eso va a causar muchas cosas. Si tú crees que el mundo va para mejor, yo no lo creo. Y si va para mejor, tiene que haber esa muerte del orden que hoy tenemos. Y toda muerte va a ser dolorosa. ¿Ok? Entonces, partamos de eso. Nuestra fe va a ser probada en unos en el hambre y la miseria. Pero en otros en lo que es la enajenación. Porque si vivimos en un mundo controlado por las inteligencias artificiales, donde nosotros no generamos, no somos los inteligentes, no somos los que pensamos, los eruditos, los que inventamos, los que analizamos, los que, descubrimos la luz. No, sino que todo lo hace las inteligencias artificiales. Nosotros comenzamos a hacer un cero a la izquierda y simplemente comenzamos a vivir un mundo de total enajenación. ¿Por qué razón va a estudiar nuestros nietos? ¿Cuál sería la razón? Si el saber de todo está en las inteligencias artificiales. Porque alguien puede decir, no, el saber ya estaba en Internet. No.
En Internet estaban las letras de un mar difuso de opiniones que no había forma de ponerle orden. Era un total caos. Y todo el que buscaba información en el Internet sabía que inclusive habían personas que cobraban muchísimo dinero por hacer lo que se llamaba research, es decir, buscar información, porque era muy difícil buscar la información dentro de toda la Internet. Demasiadas fuentes de opinión, demasiadas diversas opiniones, demasiadas diversas posturas. Por lo tanto, aunque la información estaba ahí, teníamos que nosotros rompernos la cabeza. Por ejemplo, en lo doctrinal, hacíamos cualquier búsqueda. ¿Qué quiere decir este texto? Y salía una página que nos decía este texto quiere decir esto, salía otra que quiere decir este texto no quiere decir aquello. Obligatoriamente nosotros teníamos que poner nuestra mente a generar y también rodilla en tierra para pedirle al Espíritu de Dios que nos discerniera, que nos ayudara, que tuviera misericordia de nosotros para saber entonces aquí qué postura seguir. Entonces estaba el conocimiento, ¿cierto? Pero estaba tan difuso que muy pocos podían encontrar dónde realmente buscar. Pero ahora ya no. Porque hay una diferencia entre tú preguntarle a Google y tú preguntarle a ChatGPT. Google te daba simplemente las opciones para que tú buscara dentro de muchas opciones la que más a ti te pareciera correcta. ChatGPT te da la respuesta que a ChatGPT le parece correcta. ¿Te parece lo mismo? No es lo mismo. Si tú me haces a mí una pregunta y yo te doy 4 opciones, las 4 opciones posibles, yo en realidad no te estoy dando una respuesta. Yo te estoy dando la oportunidad que tú elijas la respuesta que tú crees correcta. Entonces, al final, ¿quién elige la respuesta correcta? Así es eligiendo tú. Pero ¿qué pasa si tú me preguntas y yo te doy la respuesta precisa que yo creo? Entonces ya tú no tienes la posibilidad de elegir. Simplemente tú estás recibiendo la respuesta que yo te doy y eso son las inteligencias artificiales. Así que nuestra fe va a ser puesta a prueba de muchas maneras en estos años que vienen. Yo no creo que haya una época peor en la historia que la que nosotros estemos viviendo, al menos hasta ahora. Claro, puede ser que después venga una peor. Por ejemplo, la gran tribulación. También debemos recordar que estas teorías pueden ser preocupantes y hasta ciertas también. ¿Ok? Porque la escritura habla de cosas terribles, pero también habla de que Dios tiene planes para nosotros en todas las cosas. En Jeremías 29:11, el Señor dice que Él tiene planes para nosotros, y planes de bien y no de mal. Así que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Ahora, los tiempos los tendremos que cruzar. ¿Cómo los cruzamos es el problema? Y para eso entonces sí nos debemos de preparar. No olvidemos que nosotros como cristianos somos llamados a ser sal y luz del mundo. Incluso pues con cualquier rumor de pandemia, de dominación de las máquinas, de un nuevo orden mundial. Bueno, no importa lo que esté ocurriendo, seguimos teniendo la misma misión. El mundo cambia, los tiempos cambian, la misión es la misma. Así el apóstol Pablo tenía que predicar bajo la peor persecución. Así nosotros lo tenemos que hacer en estos tiempos tan, pero tan inciertos. ¿Ok? Entonces eso tiene que estar claro siempre en nuestras mentes para que no nos desviemos del camino. Recuerda también que si bien estas teorías pueden parecer aterradoras, podían ser muy ciertas y podían tener una certeza milimétrica. Algo sacado de una película de terror, pero donde la realidad supera a la ficción. Y yo creo que estamos viviendo en ese tiempo donde la realidad supera la ficción. Este plan podía ser completamente cierto y las máquinas podían estar tomando control de todas las cosas en nuestro mundo en muy poco tiempo. De manera especial si una pandemia aparece. En el 2020 ya ocurrió. Pero quienes tomaron control en el 2020, lo que fue la tecnología de streaming. Es decir, por ejemplo, Zoom. Zoom se hizo en el 2020 una de las compañías más poderosas. Yo les muestro cuánto creció Zoom en la bolsa de valores. Fue algo, pero varios cientos de veces duplicó su precio.
Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Zoom suplantó a la transportación, Zoom suplantó a todos, Zoom suplantó a muchísimos trabajadores. Zoom tan solo, ¿por qué razón? Porque una sola persona con un Zoom podía atender a muchísimas personas al mismo tiempo. Eso quiere decir que esa compañía tenía mucho menos personas contratadas, claro está. Si antes tenía de forma personal que atender en sus oficinas a 100 personas y esas 100 personas la atendían, por ejemplo, 10 customer service, ¿ok? Con Zoom, solamente con tal vez 2 o 3 podían atender las 10. ¿Por qué razón? Porque hacían una videollamada con todas las 100 personas y claramente le daban instrucción de cualquier temática que tuvieran que hacerlo. Así que esto no es nada nuevo, esto ya ha ocurrido. Pero claro, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de seres inteligentes que son las inteligencias artificiales, porque por artificial no dejan de ser inteligentes. Ya está comprobado que son más inteligentes que nosotros y más creativas que los más creativos de nosotros. ¿Acaso no dijo Jesús en Mateo 10, del 29 al 31? No se venden pajarillos por un cuarto, sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra si el Padre no lo... es decir, la venia de Dios. Entonces es claro que todo acontece con el conocimiento de Dios. Pero eso no quiere decir que no estamos pasando por tiempos difíciles. No nos engañemos. Las inteligencias artificiales son herramientas creadas por el hombre, pero eso no quiere decir que ya en el tiempo donde estamos viviendo, el hombre no se haya enterado ya que cayó en una trampa, que su alumno fue superior a él. La existencia de las inteligencias artificiales han cambiado para siempre la humanidad y sin lugar a dudas, no para bien. Les explico rápidamente por qué. ¿Saben por qué alguien es importante? ¿Por qué alguien es importante? Porque es útil. Cuando alguien deja de ser útil, se convierte en un mendigo, en alguien que las personas en realidad lo ayudan porque piensa que no tiene importancia. Nadie dejaría en la calle, viviendo en la calle, a alguien que tuviera la sabiduría para descubrir el cáncer, ¿verdad que no? ¿Tú crees que si un hospital sabe que alguien que tiene la sabiduría para descubrir la cura del cáncer está viviendo en la calle, no iría y lo recogería? Creo que sí. Nadie permitiría que viviera en la calle, alguien que puede construir la máquina del tiempo, ¿verdad que no? Entonces, todo el que vive en la calle, ¿sabe por qué la sociedad lo permite vivir en la calle? Porque para la sociedad ha dejado de ser útil. ¿Y por qué el hombre deja de ser útil? ¿O por qué el hombre es útil en este momento? El hombre es útil por dos cosas solamente. Una, porque es una fuerza de trabajo, apunta esta palabra, inteligente. Y la otra, porque tiene una mente más prodigiosa que las demás criaturas existentes. Una persona con déficit cognitivo de inteligencia, en realidad la sociedad lo tiene desgraciadamente como una carga. Y sí, los seres humanos tienen misericordia, pero sigue siendo una persona que para la sociedad carece de utilidad. ¿Y qué va a pasar cuando ya los seres humanos no seamos la fuerza de trabajo? O cuando ya los seres humanos no seamos la fuerza de la inteligencia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué tú y yo seremos importantes para la sociedad? Dime por qué. Dime por qué un carpintero, un ingeniero, un electricista, ¿por qué será importante? Si en realidad los robots lo van a poder hacer casi absolutamente todo. ¿Por qué vamos a ser importantes? ¿Por qué vamos a ser importantes si nuestra inteligencia es ampliamente sobrepasada por una máquina? ¿Por qué? Porque primera,
y una velocidad cognitiva mucho más rápida que nosotros. Segunda, no tiene fatiga mental. Tercera, puede acumular una memoria increíblemente mayor que la nuestra. Entonces, debemos preocuparnos por estos avances tecnológicos. Si le preguntas a Satanás, te va a decir que no. Pero yo te digo que sí. Considera esto muy claramente. Estamos en tiempos que estamos viviendo desafíos que posiblemente traigan cambios a la humanidad que nosotros mismos, ni yo mismo que ando pensando en estas cosas, me imagino. Vuelvo y repito, muchas veces la realidad supera la ficción. Muchas veces la realidad supera a las teorías. Así que sí, podemos ser víctimas de las máquinas. Podemos serlo desde el mero hecho en que nuestro valor como fuerza de trabajo y nuestro valor como seres inteligentes ya no es no solo existente sigue siendo, pero no solo útil, sino que ya no es predominante. Nosotros comenzamos a hacer basura. Nosotros comenzamos a hacer basura. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, oye, qué bien, qué inteligente eres, te quiero en mi equipo de trabajo? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Ahí algunos te lo habrán dicho. Pues ya no más. Porque ya nadie va a necesitar de la inteligencia de un hombre. ¿Para qué? Las inteligencias artificiales son mucho más inteligentes que nosotros. Si te pones a conversar con ellas, te das cuenta de que es como si estuviera conversando, no sé, un genio contra un analfabeto. Pero analfabeto completo, que no sepa ni siquiera escribir su nombre y que tampoco tenga un gran coeficiente de inteligencia. Es decir, que su problema no tan solo sea académico, que no haya ido a la escuela, sino que mentalmente es una persona que no tenga muchas habilidades. Esa sería la diferencia. Y cuando viene a ver, me quedo corto. Si no conversa con ellas de cualquier cosa, de lo que tú creas saber más, rétala. Para que veas que en realidad, ¿con cuántos cristianos yo he debatido? Con muchos cristianos yo he debatido. Y en realidad, en la mayoría de los casos, he sentido que puedo dominar o predominar en la conversación. Si trato de hablar sobre la Biblia con ChatGPT 4, pues, mira las clases. Mira las clases. Profundicemos en los peligros que podrían surgir de la inteligencia artificial y el advenimiento de un supuesto nuevo orden mundial. Y esto puede pasar con la epidemia. Grábense el caso. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, yo no digo que hay una élite que el mundo, un Bill Gates diciendo, vamos a crear una pandemia falsa. No. Yo no los puedo acusar de eso. Todo es posible, pero no los puedo acusar. Pero sí sé que río revuelto, ganancia de pescadores. Y sí sé que las élites del mundo aprovechan cualquier debilidad de la humanidad para poder apoderarse cada vez más de nuestras vidas. ¿Y qué escenario sería mejor para instaurar un nuevo orden mundial donde las inteligencias artificiales fueran las que dominaran toda o gran parte de la economía y los procesos laborales que una nueva pandemia? Una nueva pandemia dejara claro que el ser humano ya en este tiempo es inservible. Al menos, cuando digo inservible, digo para sustentar la economía. No se puede. ¿Debido a qué? Bueno, debido a la aglomeración de personas en las ciudades, debido a muchísimas cosas. Cualquier epidemia que tenga un claro, rápido contagio
puede parar el mundo en ¿cuánto? En 2 meses. La epidemia pasada ya tenía detenido el mundo y colapsado el sistema de salud aún de los países más poderosos. Aún de los países que pensaban que estaban preparados para todos, aún de esos, colapsó rápidamente su sistema de salud. ¿Por qué razón? Porque el sistema de salud depende de doctores. Pero, ¿qué pasaría con un sistema de salud que depende de las inteligencias artificiales? Es decir, donde los doctores no se enfermaran, donde no tuvieran miedo de tratar cualquier enfermedad por contagioso que sea o contagiosa que sea, porque ellas no enfermaran. Pero tampoco fallaran en sus, en designar, ¿verdad? ¿Qué tipo de enfermedad es la que está aquejando a la persona? Porque el diagnóstico de las máquinas es mucho más efectivo y libre de fallo que el diagnóstico del mejor de los médicos. Porque ¿en qué reside el diagnóstico? Reside en la experiencia. Un médico con 40 años ejerciendo, por ejemplo, el cuidado de la piel, un dermatólogo, cuando ve un enrojecimiento de la piel, cuando ve algún tipo de lesión cutánea, enseguida se da cuenta si es un cáncer, si es, no sé, pues cualquier alergia, dermatitis